Daniel, los resultados de la segunda vuelta electoral en Perú y Colombia revelan dos países divididos en dos mitades políticas con diferencias de menos del 1%, algunos centenares de miles de votos que le dan la presidencia a los candidatos de derecha Keiko Fujimori y a Abelardo de la Espriella. ¿Representa esto una tendencia electoral hacia la derecha en América Latina? La diferencia en Colombia, que fue de 0,96, porque ya hay presidente electo, unos 251.000 votos, no es muy típico en el caso de Colombia, pero la diferencia de 0,24 más o menos, donde está ahora, porque ahí todavía no hay presidente ni presidenta electo en el caso de Perú, que son apenas 40 y tantos mil votos, ya eso es un país que está adicto a los resultados ajustados. Perú tuvo en la elección del año 2016, en la elección del año 2021 y en la elección ahora del 2026, en las tres que compitió también Keiko Fujimori en estas segundas vueltas, resultados muy ajustados. Y esto, por un lado, sí genera un país prácticamente dividido a la mitad en términos de apoyos a uno y otro candidato, pero también anticipa problemas de gobernabilidad, quizás más intensos en el caso de Colombia, porque la izquierda ha hecho una muy buena elección y hay, digamos, un grupo reunido en torno al pacto histórico, que es el partido de izquierda, de Petro y de Cepeda, bastante compacto, mientras que la oposición, que vendría a ser Roberto Sánchez en el caso de Perú, está más disgregada, y a su vez Keiko Fujimori tiene una mayoría más sólida, aunque no mayoría propia, en ambas cámaras del Congreso. En ambos casos anticipo que esta división del país en dos partes, esta polarización extrema que hemos visto en ambos países en las elecciones, estos resultados ajustados y una agenda de desafíos mayúsculos en ambos países, sí anticipan problemas de gobernabilidad, y ambos vienen a confirmar y a ratificar que el péndulo está girando ahora claramente hacia la derecha, porque del 2023 a la fecha hubo 16 elecciones presidenciales, y de estas 16 elecciones presidenciales, contando la de Perú y contando la de Colombia, en 13 ganó la derecha. Diferentes tipos de derecha. Solamente ganó la izquierda en México con Claudia Sheinbaum, una izquierda más light de centro izquierda con Bernardo Arévalo en Guatemala, y obviamente el regreso de la izquierda en Uruguay con Yamandú Orsic. Así que sí, la región está girando a la derecha, y por eso creo que la elección del 4 de octubre en Brasil va a ser tan importante, porque eso va a terminar de confirmar o de detener esta marea azul, le podríamos llamar, algunos le llaman marea anaranjada por el color del cabello anaranjado de Trump que estamos viendo en América Latina. Vamos a hablar más adelante sobre el cabello de Trump y también sobre las elecciones de Brasil. Pero antes de eso, ese giro electoral hacia la derecha es una tendencia política. Se podría decir también que los presidentes de izquierda o progresistas no hacen una buena gestión o no la hicieron en Honduras, en Colombia, en Perú, en Chile, y no logran reelegirse. Mira, en primer lugar, si tan solo retrocedemos 26 años y nos vamos al inicio del presente siglo, este va a ser el cuarto ciclo político electoral que tiene la región. En los primeros 13 años más o menos tuvimos lo que se llamó la marea rosa, es decir, una gran cantidad de gobiernos en la mayoría de los países de América Latina, progresistas se les llama, gobiernos de izquierda, centro izquierda, que luego fue seguido a partir del año 2014-2015 por una ola de gobiernos de derecha. Ahí estuvo Macri, ahí estuvo Piñera, ahí estuvo Pedro Pablo Kuczynski, ahí estuvo Iván Duque, ahí estuvo Bolsonaro. Luego vino una segunda marea rosa, pero no tan larga ni tan contundente como la primera marea rosa, y ahora estamos viendo este nuevo péndulo girando a la derecha. Por un lado, hay elementos ideológicos que claramente justifican la llegada de estas derechas. Vuelvo a decir, derechas en plural,
porque hay una buena diversidad entre ellos, pero con algunos rasgos comunes. Por ejemplo, la mayoría apoya en materia de seguridad ciudadana la propuesta de Bukele. La mayoría apuesta para una reducción de gastos del Estado tipo lo de Milei, la motosierra de Milei. La mayoría coincide en tener una mirada más conservadora en cuanto a los valores, con el tema de política de igualdad de género, con el tema de matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Y a su vez hay claramente un uso muy, yo diría, sofisticado de las redes sociales, apelando a la emocionalidad y muy alineados la mayoría de ellos con el presidente Trump. Así que sí hay características comunes, pero también responde a un voto de castigo. Los gobiernos de izquierda, centroizquierda, que estaban en la mayoría, hay que recordar que a fines del 2022, principio del 2023, en las 6 principales economías de América Latina estaban todos gobernados por gobiernos de izquierda o centroizquierda. Y entonces lo que estamos viendo es un voto de castigo. Del 2018 al 2023 hubo 16 elecciones seguidas donde hubo voto de castigo. Eso se comenzó luego a temperar un poco cuando Santiago Peña en Paraguay confirmó el triunfo del oficialismo, cuando Morena confirmó el triunfo del oficialismo en México, con la reelección inconstitucional de Bukele en El Salvador, con la reelección constitucional de Abinader en República Dominicana, con la reelección de Noboa, pero en general yo diría que hay estos dos factores. Por un lado, una ideología de derecha que conecta mejor con este malestar social y con las promesas incumplidas de los gobiernos de izquierda, particularmente no han sabido abordar el tema de la inseguridad y del crimen organizado, además de los escándalos de corrupción que explican este movimiento del péndulo hacia la derecha. La crisis de seguridad ciudadana que has mencionado pareciera ser el elemento común en todas las plataformas políticas de estos liderazgos. En otros casos también hay campañas contra los migrantes, pero pareciera que la figura que termina conectando, no sé si como un paradigma político o como una referencia, es Nayib Bukele. ¿Tiene Nayib Bukele realmente ese peso, esa proyección en América Latina, habiendo hecho una reelección inconstitucional en El Salvador? En mi opinión, lamentablemente sí. El modelo de Bukele, lo que yo llamo este pacto fáustico, en el cual Bukele dice: yo te ofrezco seguridad frente al crimen organizado, pero tú a cambio me tienes que ceder parte de tu libertad, vamos a tener que vivir en estado de excepción permanente, voy a acosar a los periodistas, voy a acosar a los defensores de derechos humanos, quiero la suma del poder público, quiero controlar el legislativo, quiero cooptar el poder judicial, etcétera, etcétera. Este es un modelo que muchos en América Latina lo ven como la fórmula para poder dar una respuesta oportuna y eficaz al gravísimo problema de inseguridad y de criminalidad. En un buen número de las últimas elecciones, el tema de la inseguridad ciudadana, de la criminalidad, etcétera, es la prioridad número 1 o la segunda en la mayoría de los países. Y en nuestro análisis de riesgo político figura como la preocupación, como el riesgo político número 1. Lamentablemente los gobiernos progresistas no han sabido encontrar una fórmula que sea eficaz en la lucha contra el crimen, pero que al mismo tiempo se haga con respeto a los derechos humanos, sin debilitar el Estado de Derecho y sin romper las reglas de la democracia. Y ahí vemos cómo en algunos casos esto no genera ningún tipo de preocupación. Por ejemplo, De la Espriella dice: yo voy a aplicar la fórmula de Bukele, megacárceles, ejército en las calles, etcétera. Noboa hace lo mismo. Y en otros lugares es más difícil, por ejemplo, Kast en Chile, porque alguien dice: bueno, pero es que la fórmula de Bukele termina debilitando la democracia, deteriorando el Estado de Derecho y generando violaciones de derechos humanos. Y ahí es donde algunas de estas derechas comienzan a tener problemas para conciliar la eficacia con el respeto de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Pero claramente la fórmula de Bukele es la que está prevaleciendo. ¿Cuánto peso, cuánta influencia tiene en torno a la legitimidad de esa fórmula el paraguas político
que representa Donald Trump. Bueno, Donald Trump no será eterno en Estados Unidos, pero está en el segundo año de su presidencia y tiene una alianza política muy marcada con Nayib Bukele. Lamentablemente es muchísima la influencia que tiene Donald Trump. Cabe recordar que una democracia como la costarricense, con un presidente en democracia, como era Rodrigo Chávez, no solamente invitó a Bukele a Costa Rica, sino que lo condecoró y a su vez lo puso como modelo de lo que Costa Rica debía hacer en materia de lucha contra el crimen, cosa que la presidenta Laura Fernández ahora continúa con esa propuesta. Si a eso le sumás la publicidad que le da Trump, porque Trump, al primer mandatario de América Latina en su segundo periodo que recibió en la Casa Blanca fue a Bukele. En esas reuniones que a Trump le gusta hacer con los periodistas, etcétera, lo puso como un ejemplo de lo que debía hacer incluso Estados Unidos. Llegó un arreglo con Bukele para que Bukele les sirva con la mega cárcel como de una suerte de un bed and breakfast para poder poner ahí, depositar gente que no quería tener en Estados Unidos a un costo X que Bukele le cobraba por cada una de las personas que le envió, en muchos casos violando las normas de política interna en Estados Unidos. Y a su vez le dio toda la bendición con el último cambio constitucional que Bukele, que tiene el control absoluto de la Asamblea Nacional, llevó a cabo para ya pasar a la reelección indefinida, y de una manera u otra es uno de los aliados más importantes que tiene Trump en Centroamérica. Es el carcelero realmente de Trump en Centroamérica. Así que realmente la situación de lo de Bukele, por un lado, con el apoyo de Costa Rica, por el otro lado, sirviendo de modelo en varios otros países de América Latina, incluido América del Sur, y a su vez con todo el apoyo político y la bendición que le da Trump, se constituye en un verdadero peligro para la democracia. Hay 4 gobiernos de América Latina que por el momento están fuera de este bloque de derecha, que además está agrupado en lo que Donald Trump ha definido como la alianza del escudo de las Américas. Estoy hablando de México, Guatemala, Brasil y Uruguay. ¿Estos 4 países acaso tienen una identidad política compartida? ¿Representan acaso una corriente o simplemente son países que quedaron fuera de la influencia por ahora de esta ola de derecha en el continente? 3 de 4 yo creo que tienen bastantes similitudes porque a su vez de una manera u otra forman parte de este eje del progresismo que se reúne periódicamente, en el cual también estaba Boric, en el cual también está Petro, pero ahora ya también Petro dejando el poder, y que tuvieron reuniones en América Latina, tuvieron reuniones en Nueva York en el ámbito del concomitante con la Asamblea General de Naciones Unidas y más recientemente en Barcelona. Sí, en el caso de Brasil, en el caso de México, incluso una relación bastante cercana entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Lula, y a su vez con la tradición que tiene la izquierda democrática uruguaya, en su momento con Pepe Mujica y con Tabaré Vázquez, y ahora obviamente con Yamandú Orsi. En el caso de Bernardo Arévalo no lo veo jugando de manera protagónica porque de todas maneras Guatemala está bastante más alineado con la administración Trump. De hecho, ayer o antes de ayer salió una noticia de que el encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos, de una manera u otra, puso las 5 prioridades de la relación bilateral entre Estados Unidos y Guatemala. Puso el tema de la seguridad, puso el tema de la lucha contra el narcotráfico, puso el tema del combate a la inmigración ilegal, puso el tema de infraestructura y puso el tema del comercio y del crecimiento económico. No habló de derechos humanos, no habló de democracia, no habló de justicia, no habló de Estado de Derecho. Así que yo diría que Guatemala, aún salvando estas diferencias, que no es un gobierno de derecha, está bastante más alineado que los otros 3 países. Pero en el caso de México, aún con sus diferencias, obviamente hay que tomar en cuenta el margen cada vez más estrecho que tiene la presidenta Sheinbaum, porque ahí está también todo el tema de la relación bilateral, la renegociación del TMEC y a su vez todo el tema de la presión de Estados Unidos para la lucha
con el tema migratorio y con el tema del crimen organizado. Lula está un poco más lejos y además con mayor margen de autonomía, porque además el 38% del comercio de Brasil va con China. Por lo tanto, tiene más espacio, tiene más músculo, tiene más espalda. Y en el caso de Uruguay, yo creo que en la medida de lo posible, Orsi está tratando de volar fuera del radar para no encontrarse ni tener ningún tipo de problema con Trump. El 4 de octubre se celebran estas elecciones en Brasil. Hay varios candidatos, pero la competencia claramente está definida entre el presidente Lula, que va por otra reelección, y Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, que representa la herencia política de ese movimiento de derecha o de ultraderecha. ¿Qué se juega en estas elecciones para Brasil y para el continente americano? Ahora que estamos en el Mundial, esta es la final. O sea, esta es la madre de todas las elecciones. Porque lo que pase en Brasil va a tener una importancia mayúscula, no solamente en América Latina, sino particularmente en Sudamérica. Toma en cuenta que ahora ya, teniendo a Perú, que vuelvo a decir, no ha sido designada todavía por la justicia peruana Keiko Fujimori, lo va a hacer alrededor de mediados de julio, pero yo te anticipo que Keiko Fujimori va a ser la nueva presidenta de Perú. Y ya habiendo confirmado como presidente electo a De la Espriella en Colombia, todo Sudamérica, si Brasil pasa a la derecha, todo Sudamérica, dejando de lado esta suerte de protectorado o régimen tutelado que hay en Venezuela, a la cual expresamos toda la solidaridad por la tragedia que este queridísimo pueblo está viviendo con el doble terremoto, solamente quedaría Uruguay en la izquierda. Todo lo demás en Sudamérica estaría en diferentes gobiernos de derechas. Y de Centroamérica va a haber elecciones en el 2027 en El Salvador, probablemente, casi con seguridad, Bukele buscará su reelección y bajo los términos actuales muy probablemente la va a conseguir. Va a haber elecciones en Guatemala, donde habrá que ver qué pasa, si Guatemala también se alinea a la derecha, y solamente quedaría México en la izquierda. Así que si Brasil pasa a la derecha, a nivel de América Latina, claramente como país grande va a quedar México y luego en el extremo sur prácticamente, o en esta parte de América del Sur, quedaría Uruguay. Por lo tanto, la importancia de la elección del 4 de octubre en Brasil, que de momento Lula lleva ventaja porque Flavio Bolsonaro, con quien más o menos venían en una situación de empate, se filtraron unos audios donde vinculan a Flavio Bolsonaro con el banquero que está preso, que ha hecho una mega estafa de 10.000 millones de dólares, Daniel Borcaro, y eso lo ha afectado y lo ha hecho caer en las encuestas. Faltan todavía varios meses, Lula tiene 80 años, le ha salido una situación de cáncer de piel, nada grave, pero esa es una elección que todavía se va a ir moviendo en los próximos meses, pero hoy por hoy Lula tendría más posibilidades de retener poder. Si así fuera, hay que tomar en cuenta que el único gobierno de izquierda desde el año 2023 a la fecha que pudo retener la presidencia yendo a una elección fue Morena con Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador en México. Por lo tanto, habrá que ver qué pasa en Brasil. Mencionaste la tragedia que está viviendo Venezuela como resultado de los terremotos en un momento de dolor y solidaridad en este país donde todas las miradas están enfocadas en salvar vidas, en el rescate, en la reconstrucción y también en el desempeño que tendrá la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para manejar esta crisis. Y es inevitable preguntarse si esta tragedia nacional va a acelerar la necesidad de elecciones en este país, si lo que se quiere es reconstruir, o si más bien las va a postergar aún más. En primer lugar, quiero realmente unirme a todas las voces que han expresado la mayor solidaridad, mandar un abrazo fraterno a toda la audiencia venezolana, porque realmente es muy grave lo que está pasando en Venezuela. En Argentina sabemos decir llovido sobre mojado, ¿no? Marco Rubio había dicho que tenía 3 etapas el proceso de recuperación democrática. Primero había que estabilizar,
Segundo, había que recuperar. Y tercero, había que entrar ya en la etapa de transición democrática. El temor que había previo al terremoto, al doble terremoto, era que en la estabilización ya se dio, pero que en la recuperación se quedara el régimen que le está siendo totalmente servil, es un régimen totalmente tutelado, es una suerte de protectorado, el de los hermanos Rodríguez, Delcy desde la presidencia de la República y desde la presidencia de la Asamblea su hermano Jorge Rodríguez, y manteniendo prácticamente el grueso de la gente que estaba, incluido Diosdado Cabello como ministro del Interior en la administración de Maduro. El riesgo es que esto quedara empantanado y que la transición a la democracia no tuviese lugar, porque Rubio dio un solo ejemplo de lo que él tenía en su cabeza como transición, y fue España. Y obviamente lo de España llevó varios años, porque ahí estuvo en primer lugar el gobierno de Adolfo Suárez y recién después vino el gobierno de Felipe González. No sé qué efecto va a tener. Por lo general, este tema de los terremotos o de alguna cosa mayúscula de la naturaleza puede ayudar a consolidar lo que está si este gobierno demuestra que tiene capacidad, empatía, manejo, como para solidarizarse, dar respuestas a la gente, etc. Acordate del terremoto de hace unos años en Turquía y en Siria con Erdogan, lo terminó fortaleciendo. En otro contexto, porque este es un gobierno transitorio. Por el otro lado, si no hace bien las cosas, puede acelerar el desgaste. Así que habrá que ver qué pasa en las próximas semanas y meses. Pero independientemente de lo que pase, yo creo que aún si el gobierno de Delcy Rodríguez, gobierno transitorio, y supeditado a Estados Unidos, hace un buen trabajo en materia de la reconstrucción, etcétera, creo que hay que seguir presionando muy, muy duro con la agenda de la transición a la democracia. Venezuela no puede quedar estancada en esta suerte de normalizar un régimen autoritario, aunque tenga el visto bueno de la administración Trump.